Y a lo que vinimos, vamos. A lo que vimos, vamos. Pasemos a Vamos a página. saltar del momento en el que Roma empieza a ser ya no simplemente grande, a ser una gran, digamos, un principio de gran potencia, al momento en el que lo que encontramos es la caída del Imperio Romano, sobre todo del Imperio Romano en Occidente. Actualmente hay muchas personas que se preguntan, preocupadas por los procesos migratorios. Ya sabemos la debacle que está generando el miedo a la migración o la amenaza migratoria en muchas de las sociedades occidentales. Nosotros hoy vamos a hablar del previo a Carlomagno. Vamos a empezar a hablar del previo a Carlomagno, pero antes de hablar de eso, yo les quiero comentar un poco por qué Carlomagno, por qué tanta trascendencia, por qué tanta significación de este personaje histórico que para algunas personas es más o menos conocido. Yo me acuerdo que uno en el colegio, de pronto llegaban los profesores de sociales muy solemnes y hablaban del Imperio Carolingio. Tres renglones y se acabó. Y uno se quedaba muchas veces como con la noción de decir, bueno, y esto a cuenta de que era tan significativo, tan importante. Nosotros sabemos que la construcción de algo tan grande como es el horizonte occidental no se va a dar de un momento a otro, se da a través de unos procesos históricos muy amplios, con unas dinámicas de transformación y de continuidad. Esa es la historia es transformación y continuidad y transformación. O sea, la historia nunca para. No hay un momento en ella que uno diga, ay, no, pues aquí paró la historia para comenzar. Todo siempre va. Y la historia nunca es homogénea. O sea, nosotros tenemos una debilidad que no es exclusiva, porque yo creo que pasa igual en Oriente y en otros lugares, y es que nosotros contextualizamos los procesos históricos desde Occidente y desde Europa. O sea, nuestro referente de pensamiento para la cultura, para la civilización es europeo. Tanto así que muchas veces somos grandes ignorantes de la historia americana y de la historia nuestra en particular. A veces ni queremos asomarnos a esas ventanas y vivimos todo el tiempo referidos a lo que pasó en Europa, a los reyes de Francia. O sea, no sabemos más a veces las cronologías de los reyes franceses que de los presidentes colombianos. Con eso he dicho todo. Eh, pero, pero en esos márgenes de continuidad, de ruptura, de avance, de detenimiento, hay unas personalidades y unos tiempos que marcan lo que serían como hitos, o sea, puntos de inflexión. Entonces nosotros habíamos venido con una Roma que empieza a surgir en el siglo séptimo y entonces esta Roma del siglo séptimo se va elevando. Llega un momento en que Roma es lo más grande que se pueda pensar en Occidente. Como les he dicho, no terminé la idea anterior, así que la voy a terminar. Nos referimos a Europa, entonces no vemos Asia, no vemos África, no vemos América. Claro, en este tiempo que nosotros vamos a estar ocupados en Europa, están pasando cosas diferentes en todas partes. Yo espero cerrar este ciclo con un comparativo de los grandes imperios de la época de Carlomagno. O sea, qué está pasando en Bizancio, qué está pasando con el Islam, qué está pasando en África, qué está pasando en América, como un cuadro de comparación. ¿Por qué no lo voy a hacer al empezar? Porque necesito referenciar cosas muy complejas y yo quiero exponerlo en el momento de la dieta imperial carolingia, es decir, del 800 al 814, que es cuando ya tenemos a nuestro personaje en el pináculo, ¿sí? Y volviendo a él es uno de esos hitos de la transformación histórica, o sea, Roma llega al máximo, el máximo romano está sobre el siglo segundo después de Cristo. Vamos a encontrar emperadores muy importantes, vamos a encontrar a Trajano, vamos a encontrar a Adriano. Ya en Trajano y en Adriano, Roma empieza a experimentar un proceso que va a ser, digámoslo así, muy complicado. Trajano va hasta el
año 117, o sea, siglo segundo, principios del siglo segundo. Después sigue Adriano. Ya con ellos está claro que el tamaño de Roma es un problema. Roma abarca toda la cuenca mediterránea, tanto así que los romanos llegan a llamar a este mar Mare Nostrum, o sea, nuestro mar. Y esto nos dice cómo ya hay que lidiar con los problemas que hasta ese momento habían sido característicos o típicos de los grandes imperios asiáticos. Estoy hablando de la diversidad étnica, cultural, de problemas que tienen que ver con la forma como esa intervención sobre otros pueblos y otras culturas se revierte sobre la propia cultura. No hay manera de imponerse sobre el otro sin que el otro de alguna manera no se le filtre a uno en lo que uno es. Y voy a dar un ejemplo con uno de los personajes, con uno de los procesos más significativos que nosotros ya aquí, algunos ya lo vimos, que es el de la Al-Ándalus. Por mucho que los españoles no quisieran, nos llenamos de alhajas, almohadas, azahares, decir, y no solo palabras. Nos volvimos salameros, nos volvimos, sí, nos llenamos de expresiones estéticas, alimentos. Gracias a los árabes que invadieron España, tenemos caña de azúcar en el Valle del Cauca, y en Colombia y en América. ¿Sí? Entonces, bueno, también con ellos va, es que no sé en qué momento, creo que el café y el tabaco llegan más tarde, no, por eso no los voy a nombrar, pero lo que les digo es que nadie puede meterse a civilizar a otro y no terminar siendo de alguna manera civilizado. Claro, el caso en el que eso es más evidente es en el caso de Grecia y Roma. Todo el mundo dice, Roma conquistó a Grecia y terminó siendo conquistada por Grecia, es decir, terminó helenizándose, porque el horizonte civilizatorio griego en algunos puntos de la cultura es mucho más estructurado, refinado y más notable, por decirlo así. Y de eso hablaremos en el curso cuando toquemos esa parte entre lo que va de Grecia a Roma, que tiene que ver con la segunda gran campaña de Escipión acompañando a su hermano, que ya será llamado Escipión Asiático, persiguiendo a los que ayudaron, a los griegos macedonios que apoyaron a Cartago en la Segunda Guerra Púnica. Entonces, la Roma del siglo segundo empieza a ser una Roma muy distinta, una Roma que va cambiando la composición de sus estructuras. Ya el ejército romano cada vez es menos itálico, menos latino. En el ejército romano hay una gran cantidad de contingentes dacios, o sea, que vienen de la región de Rumania y las otras áreas del imperio, hispanos, no solo númidas, bueno, gente de todos los colores. Eh, a los romanos que originalmente tenían que vivir en Roma, a orillas del Tíber, así el Tíber se rebosara y, bueno, la cloaca hacía bastante, pero así pasara lo que pasara, porque si se iban de allí ya no podían ejercer los derechos romanos, pueden ahora vivir felices en lo que es actualmente Croacia o vivir en Estambul. Bueno, Estambul ya en ese momento es capital, todavía no es capital del imperio, o vivir en la parte de Bizancio, o vivir en Atenas, vivir donde les dé la regalada, se perdonan la expresión, sin ningún problema. Siguen siendo tan romanos como si estuvieran a orillas del río Tíber. Es más, muchos de esos romanos nunca han estado en Roma. Y no tienen en sus planes llegar a estar. El imperio es una gran construcción, pero ya no tiene
las variantes económicas que había tenido siglos atrás. Ya no se está expandiendo, después de Trajano el imperio ya no se expande, Adriano dirá que el imperio se quede contenido, hará tanto así que hará su famoso muro de Adriano en las Islas Británicas, y cuando el imperio deja ese proceso de crecimiento, pues ya no hay pillaje, ya no hay la posibilidad de imponer condiciones muy diferenciales a los otros. Como yo les decía, el emperador Caracalla, voy a confirmar esa fecha de Caracalla, es que estas fechas son ya... El emperador Caracalla, en el año 212, si no estoy mal, va, va a tomar la decisión, de expandir el derecho de ciudadanía y dársela a todos los habitantes o pobladores de los territorios del imperio. Lo hace bajo un doble convencimiento. Por un lado, el deseo de afirmar su posición política, pero por el otro, bajo la idea de que hay que reconocer en la ley lo que ya de facto es una realidad. Entonces Roma empieza a trastabillar, empieza a tener dificultades. Por ágiles que fueran las calzadas romanas, no son los medios de comunicación que tenemos hoy en día. Llega un momento en que a inicios del siglo IV, el emperador Diocleciano toma la decisión de dividir el imperio en 4 partes. 4 formas de gobierno, 2 emperadores, 2 Augustos y 2 Césares, con el propósito de que cada uno de ellos pueda actuar de una manera relativamente independiente y autónoma frente a la región que tiene que administrar y garantizar que haya mayor bienestar. La parte oriental es la parte más rica del imperio. La parte occidental es la parte más complicada del imperio. Y después de Diocleciano llegará a darse un giro que pondrá en el trono imperial a un hombre que se lo va a ganar por medio de la guerra y al que le van a tratar de cerrar el paso, pero no se va a poder. Y este señor será el emperador Constantino el Grande. Constantino va a ser el fundador de la famosa Constantinopla, va a ser actual Estambul, y Constantino va a ser uno, junto con un cogobernante en un momento, Magencio, van a ser los que proclamen el Edicto de Milán. El Edicto de Milán va a ser muy importante porque va a dar paso justamente a la legalización del cristianismo, que era una religión que estaba completamente proscrita, ¿sí? Estaba completamente proscrita dentro del imperio romano. Y después de este edicto de Milán, con el cual se hace posible que el cristianismo se dé, él llegará el momento en que derrotará a Magencio y a todos sus rivales y se coronará como único emperador. El edicto es en el 321, ¿sí? Y ya cuando es emperador, él no se va a quedar simplemente en la idea de que el cristianismo sea legítimo, sino que va a proceder a convertir el cristianismo en la religión imperial. Constantino es un hombre muy inteligente, muy,
Él es hijo de Constancio Cloro. No nos metemos por ahí porque está Diocleciano y entre uno de los cogobernantes con Diocleciano, uno de los menores es Constancio Cloro. Constancio Cloro está en la región que es la zona de Britania, de las Galias, y después creo que baja a la parte de los Balcanes. Constancio Cloro tiene un hijo que es Constantino. Constantino no era elegible para la dignidad imperial, pero Constantino se hizo elegible, porque las legiones, cuando murió su papá, lo proclamaron. Y a partir desde ahí empieza toda una serie de guerras. Eso lo vemos después, porque tiene esas pequeñas derivaciones. Pero lo que sí es muy importante es señalar que en el 324, Constantino, que es un hombre muy sagaz, es un hombre muy inteligente, él ha reconocido en el cristianismo un elemento muy necesario para la crisis que Roma está enfrentando. Roma tiene una crisis moral que la está llevando en los cuernos, como se dice. Tiene problemas de disgregación. La religión antigua, que era la religión de los romanos, de Júpiter, Marte, todo eso ya no cree en eso nadie. Porque como les decía, cuando usted se mete a civilizar a otro, el otro le devuelve, le da las gracias. Entonces, habían entrado a Roma el culto de Isis desde Egipto, el culto de Serapis desde el helenismo egipcio, o sea que era una combinación del buey Apis y de Zeus. Habían entrado desde la región, o sea, pasando, porque allí no llegó Roma a controlar, pero había entrado todo el culto de Cibeles. Todos una serie de cultos que tienen que ver con la trascendencia del alma, con el más allá, con esas respuestas espirituales que la religión romana, que era una religión política, no te daba. Y este hombre, pues además de esos cultos, pues tenía los misterios eleusinos, tenía un montón de cosas que andaban por ahí, pero definitivamente lo que ya no caminaba era la religión tradicional romana. Y el culto del emperador era más un problema que una solución. Porque costaba, bueno, que yo creyera que César se había vuelto Dios, bueno, César era César. Que yo creyera que Augusto se había vuelto Dios, bueno, Augusto era Augusto. Pero que yo creyera que Caracalla se había vuelto Dios o que Heliogábalo, que ahogaba a la gente en pétalos de rosa, se había vuelto un Dios, es complicado. Es complicado. Que Calígula era un Dios, que Nerón era un Dios. Y es complicado cuando ha evolucionado la mentalidad, la comprensión de la realidad por parte de la gente. Y resulta que Constantino tiene una mamá, todos tenemos una, y la mamá de Constantino era Helena. Helena nunca fue la esposa legítima de Constancio Cloro, ella fue una concubina de Constancio Cloro, con la que él tuvo a este hijo, pero los romanos no tenían problema de que fuera casado o no casado, este es mi hijo y punto. Y Helena era cristiana, pero re cristiana. Y ella se dice que estuvo muy al lado de Constantino y muy haciéndole la cabeza, que además de esto hubo otras circunstancias que ayudaron, entre ellas un sueño que tuvo Constantino, un augur que le dijo a Constantino, con este signo vencerás, y ese signo era el signo de la cruz. El cristianismo lo tenía todo. No era un culto tan excéntrico, tan elitista y tan difícil como era el culto de Isis o el de Cibeles. No había que andar matando bueyes y bañándose en la sangre. O tan mistérico como los misterios de Eleusis, que eran tan mistéricos que nadie sabe a la hora de la verdad que eran más allá de saber que existieron. No era tan excluyente como el judaísmo. Además, a los romanos, los judíos les parecían unos bichos rarísimos. Les parecían interesantísimos y les gustaban. Los romanos fueron muy pro judíos.
bueno, tuvieron sus enredos allá en Jerusalén y todo, pero en general a los romanos los judíos les parecían gente chévere, gente trabajadora, honesta, honrada, juiciosa, austera, productiva, ¿sí? Muy buenos comerciantes. Lo que no les gustaba era que los judíos siempre miraban a los romanos como si los romanos se les olieran muy feos por muy salidos de las termas que estuvieran, ¿no? Porque los romanos, para los romanos socializar era el banquete y los judíos no te comen si no es kosher. Entonces, no bebían con ellos, no comían con ellos, no iban a las fiestas con ellos. Y además, los romanos no estaban para nada dispuestos a circuncidarse, tanto es así que San Pablo quitó la circuncisión como una obligación. Y por otro lado, pues los judíos no estaban muy dispuestos a admitir gente así como tan fácil, era difícil la conversión y no solucionaban de todo unas ciertas partes de lo del más allá, eran demasiado estrictos. Realmente la ley de Moisés no son 10 mandamientos, la ley de Moisés son una serie de normas complejísimas que los que los manejan justamente van a ser eh, todos, me acabo de ir la palabra, los maestros de la ley. No, no, los fariseos. Los fariseos son los que manejan la ley de Moisés. Eso es como se ve en el judaísmo ortodoxo. O sea, con pelucas, con eso, cómo se sirve la mesa, cómo se hace. Es muy complicado. El cristianismo era una práctica muy sencilla que fomentaba el espíritu comunitario, que promulgaba valores como la pobreza o como la humildad, el perdón, la sumisión, la obediencia, el amor. Aunque en el momento de Constantino no creo que él estuviera muy interesado en el amor como un punto, ¿no? Lo que le interesaba era que le daba solidez moral a las comunidades, los afirmaba en el cumplimiento de las normas, de los mandamientos, y hacía posible una vinculación entre el poder divino y el poder humano. Cuando Constantino llama al Concilio de Nicea en el 324, Constantino es imperator, principato, pontífice máximo. Era el máximo sacerdote de la religión romana. Por cierto, Constantino detestaba Roma, no le gustaba. O sea, iba lo menos posible para allá, no le gustaba Roma. Entró como 2 o 3 veces a hacer no, pero lo que no le gustaba, esta ya sí le gusta, a ella le gusta el lector. Permitía hacer una adecuación. Así que nuestro querido Constantino lo primero que hace es decir, bueno, esta va a ser la religión de Roma, ya no va a haber más culto imperial. El emperador pasa a ser más algo así como el 13º apóstol, el administrador político del culto de Dios en la tierra. Ojo, eso va a ser muy importante aquí. O sea, el que gobierna sobre patriarcas, papas y todos los demás. El que determina los encuentros que se van a llamar concilios para decidir en qué es que creemos. Porque cuando Constantino llega al cristianismo, el cristianismo no es nada más que una secta. No tiene, ha crecido, ha abundado, tiene una admiración ganada. Los mártires son los superhéroes del momento. Estas formas de martirio que inventaron los romanos, supuestamente para desestimular la fe, terminaron acreditándola de una manera extraordinaria. Y tanto así que se dejaron de martirizar, se dejó de martirizar. No se dejó de martirizar porque los romanos se cansaran de torturar gente. A los romanos torturar gente les parecía maravilloso, lo hacían todo el tiempo. Lo dejaron de hacer porque estos mártires, en lugar de
evitar que creciera la fe, lo que hicieron fue propiciar el desarrollo de la fe. Por eso los mártires en la Iglesia Católica son tan importantes, ¿sí? Y siempre aparecen con la palma. Ustedes dirán, ¿por qué la palma del martirio? Acuérdense cuando Jesús entra en Jerusalén. Las palmas se baten aclamándolo y él entra como rey, pero va hacia el martirio. Por eso en todos los cuadros donde hay una palma, eso es un mártir. Y no hay nadie más grande entre los santos de la Iglesia Católica que los mártires. Vamos, los apóstoles y los mártires. Y todos los apóstoles, exceptuando San Juan, fueron mártires. Bien, el caso es que él llama a ese concilio para aclarar el dogma, se crea el credo de Nicea. En ese momento no solamente hay muchos cristianos disgregados por Oriente fundamentalmente, pero también en Occidente, sino que tienen creencias completamente diferentes, opiniones. ¿Por qué? Porque el cristianismo tocó con la región de Grecia y de Roma, donde lo que existía era la liberalidad del pensamiento. Si el cristianismo hubiera llegado a áreas donde no había habido filosofía, pues probablemente no había habido problema. De la misma naturaleza que el Padre, listo, porque todo fue hecho. Bueno, mi chica, ¿cómo así que de la misma naturaleza que el Padre? Entonces Jesús es eterno, como es Padre es eterno, o fue hecho. Entonces, si fue hecho, fue creado. Y entonces no es eterno. En este mundo greco-romano, eso se vuelve un problema y un factor de distancias y confrontaciones. Nosotros vamos a ver, a partir de ahora, una de esas confrontaciones más importantes, que es la de los arrianos. Arrio es un obispo que dice no, Jesús no es de la misma naturaleza que el Padre. Los arrianos y los cristianos, que vamos a conocer como católicos, todavía no los vamos a dividir con los ortodoxos, no nos metamos tan en líos. Tienen dos visiones completamente contrarias. Se enfrentan en Nicea. Y lo bello del concilio de Nicea es que se escuchan y discuten y hablan y hasta que al final se sanciona un credo, que es el que conocemos como credo de Nicea. Y Constantino hace que a esta nueva fe se le den unas reglas, unas normas, unos espacios. Le da los espacios basilicales. ¿Qué eran las basílicas en Roma? Eran los tribunales, eran los sitios donde funcionaban los tribunales. En Roma habían varias formas de divertirse. Primera, el circo o el coliseo. Segunda, las termas. Todo el mundo va a las termas porque ahí se saben todos los chismes de Roma. Tercera, los tribunales. A los romanos les priva ir a ver los juicios. Los discursos de los abogados y las sentencias, eso les fascina. Entonces, Constantino sí le entrega a la iglesia las basílicas. No todo lo que el Papa después va a decir, pero le entrega sitios para que pueda oficiarse. Y se crea toda la fórmula de la religiosidad y del espectáculo sacro, porque a los romanos eso no les puede faltar. Procesiones, todas estas templos, todo eso se tiene que crear. Y al nuevo Dios cristiano no le convence irse a engalanar en los templos antiguos, aunque algunos se convierten en iglesias. Y el cristianismo entra entonces a jugar un papel en la historia de Occidente. Hay un colegio pontificial. Los romanos tenían 12 pontífices.
Constantino era pontífice máximo, el mayor de los pontífices. Pero como pontífice máximo no tenía autoridad sobre los otros ministerios o sobre los otros pontífices. Las decisiones se tomaban de manera conciliar, todos juntos. Entonces ese máximo a qué se debía, pues a que era el sacerdote originalmente, había sido César, de Júpiter óptimo máximo. Júpiter el más grande de todos los dioses. Pero nadie se le imaginaba que el pontífice de Júpiter le iba a dar órdenes al pontífice de Marte. En lo más mínimo. Cada culto era independiente. Entonces ahora van a haber unos patriarcas, se les dará el nombre de patriarcas porque vienen de la iglesia griega y lo normal es que en Grecia se les diga patriarca y se va a mantener el título de pontífice máximo como una parte de la tradición cultural histórica de Roma para el patriarca de Roma. Es natural que si van a concilio el patriarca de Roma entre primero, no porque sea más importante ante Dios, sino porque en Roma el pontífice máximo entraba primero y los romanos mantienen la tradición en la ley. ¿Sí? Son muy conservadores en la forma. Eso quiere decir que el pontífice de Roma no era más importante que el de Alejandría, ni el de Antioquía, ni el de Jerusalén, ni el de Constantinopla. Todavía hoy la iglesia sigue dividida, la iglesia católica, iglesia ortodoxa, porque el patriarca de Roma, pues yo no sé si este que hay ahorita, presume ser quien le dé las órdenes a los otros. Porque las decisiones deben ser conciliares, no deben ser impuestas. ¿Sí? Lo del sucesor de Pedro en el trono de Pedro va a tener que ver, adivinen con quién. Con Carlomagno. Con Carlomagno. Con el establecimiento de un imperio, un restablecimiento de un imperio occidental que ya no está vinculado al imperio oriental en las mismas condiciones en que pudo estarlo en algún momento. Bueno, viene Constantino, toda su reorganización y todo va relativamente bien. El imperio sigue allí, se ha vuelto a unificar. O sea, se ha echado para atrás la decisión de Diocleciano de que fueran 4, ahora es solo 1. Después de Constantino viene Teodosio el Grande. Y Teodosio tiene 2 hijos. Y ahí fue trono. Un hijo, Honorio, y otro hijo, Arcadio. Con 2 mujeres diferentes. Honorio va a estar en Roma y Arcadio va a estar en Constantinopla. Cuando muere, antes de morir Teodosio, divide el imperio entre sus 2 hijos. La parte occidental para Honorio y la parte oriental para Arcadio. Y les cuento que tanto se querían Honorio y Arcadio. Puede que ellos dos no tuvieran mayor animadversión entre sí, pero los que los aconsejaban se detestaban. A partir de ese momento, Roma enfrenta una situación sumamente delicada. Esto se llama la crisis del siglo, la que empieza como la crisis del siglo tercero, se vuelve ya en el siglo cuarto una crisis muy aguda. Digamos que en el siglo tercero, que teníamos todavía a Adriano, a Trajano, estaba empezando como el brote. En el tiempo de Diocleciano y Constantino, el brote está ya como que te subió la fiebre y después empieza la debacle. ¿Por qué? Porque hay alguna razón, un cambio climático mayúsculo. Y ese cambio climático hace que poblaciones enteras empiecen a
moverse. Muchos de ellos bajan en el mismo horizonte, digamos, europeo, de las zonas más al norte a zonas más al sur. Y luego veremos que van llegando otros que vienen desde Oriente. Entre esos pueblos va a llegar nuestro gran pueblo protagónico. Nuestro gran pueblo protagónico es el pueblo de los francos. ¿Qué quiere decir francos? ¿Sí? Es que franco quiere decir libre. Y se llaman así porque los romanos les permitieron asentarse ya en el siglo III en los territorios que estaban en las márgenes del río Rin, o sea, los territorios galos. ¿Quiénes eran los francos? ¿De dónde venían? Eran germanos. O sea, venían del norte de la región llamada Germania, un pueblo al que los romanos nunca pudieron acabar de domesticar. Estos francos llegan, se romanizan y los romanos de Italia, sobre todo, los dejan allí para que si vienen otros más bravos, los contengan. Y claro que vienen otros más bravos, vienen los godos. Y los godos son un pueblo mucho más complejo. Alarico es godo. Los godos, es que quiero mirar aquí en qué momento, para no ir a decir una bestialidad. Y como los godos vienen de la región germánica oriental. O sea, vienen también de la región de Germania, pero más de la Europa del Este. Vienen de todo lo que hoy en día vendrían a ser como Polonia, Lituania, entonces esa zona, y vienen y son el acabose del empezose. Los primeros que llegan son bienvenidos, pero los últimos que van llegando van siendo cada vez más complicados. Entonces nosotros vamos a tener que, muchos de ellos vienen de la región de Rusia. Sí. Y empiezan a migrar hacia las zonas del Danubio en el siglo III. Los romanos al principio, hay un momento en que los romanos los repelen, y hay un momento que es históricamente supremamente importante, y es que están justamente los romanos al otro lado del río, y el río se congela, y pasan los godos en patines. O sea, pasa el pueblo entero. No lo pueden detener, es un pueblo completo. Y se van a ir unos hacia el occidente, que serán los visigodos, y los otros van a entrar sobre la península itálica, que serán los ostrogodos. Los visigodos contra España. Sí. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que el paisaje humano va a transformarse radicalmente en Europa. Van a llegar estos nuevos contingentes humanos con formas de comprensión de la realidad totalmente distintas. Muchas personas piensan que lo que está pasando en este momento es similar a lo que pasó entre el siglo III y el siglo V. Roma cae finalmente en el año 476 después de Cristo, con el último emperador romano, que se va a llamar, es un niñito de unos
12, 13 años y va a recibir el nombre de Rómulo Augusto. Se lo va a dar su padre tratando de, como de traer a los fundadores de lo que había sido Rómulo. Rómulo, fundador de la ciudad, y Augusto, fundador del imperio, como para darse ánimos, pero ya era imposible. Ya en ese momento, cuando llega Odoacro, que es el jefe visigodo, ostrogodo, perdón, Odoacro llega sobre Roma con su ejército, ya los romanos no tienen nada con que resistir, han perdido toda la fuerza. Odoacro viene con el recado. A Odoacro lo han dejado pasar y a los suyos los han dejado pasar los romanos orientales. Les han dicho básicamente, vean, no me queda aquí, esto aquí es muy difícil. Sí, pasa, que en Occidente, ríos de leche y miel, y ellos pasan, les dan el paso. ¿Por qué lo hacen? ¿Porque odian a los occidentales? No, porque no pueden resistir a los bárbaros son muchos, no pueden combatirlos. Y además, ya para ese momento, los dos imperios están muy divididos, o sea, no se sienten verdaderamente tan integrados y pues es una de dos, es una decisión horrible. Sabes que van a entrar a sacar, a violar, a matar y a pillar en tu casa o en la casa del vecino, que vive 4 cuadras al lado. Horrible, ¿cierto? Es absolutamente horrible. Entonces tampoco hay que juzgarlo ay, fue un acto de villanía, porque los orientales no tenían como parar a estos pueblos. ¿Es igual esto a lo que está pasando ahorita? Yo diría que lo que pasa ahorita se puede asimilar más a las migraciones del siglo III. O sea, son grupos humanos que se están, y eso que ni tanto, porque no se mueven pueblos enteros, por lo menos no en Europa. Pero en África, en Asia, hay grandes desplazamientos. Por ejemplo, ahorita la guerra en Siria fue brutal, la guerra en Ucrania está siendo brutal, es decir, la guerra está teniendo un efecto parecido hasta cierto punto al que se pudo tener en ese momento en Roma. Es decir, hay muchas personas que están migrando, unas por razones económicas, otras por razones climatológicas y otras por razones bélicas, como en medio de una crisis humanitaria. ¿Podría llegar a darse el desplazamiento de pueblos enteros? No creo que nosotros lo alcancemos a ver. En la historia todo es posible. También es cierto que hoy en día existen las armas para borrar del mapa pueblos enteros. Entonces, es complicado. Por lo pronto, creo que la migración sí está generando cambios en Europa, en Estados Unidos, en todas partes, siempre lo ha hecho. Algunos de esos cambios obviamente son positivos, 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 otros impugnan valores, impugnan principios y generan conflicto. Y eso no se puede negar. O sea, yo no puedo negar que hay comunidades donde se están haciendo mayorías de pronto islámicas que están empezando a querer imponer su forma de ver el mundo, no querían que hubiera Navidad, no quieren que haya, ¿sí? Hay migraciones importantes, por ejemplo en Francia, que están siendo muy complejas, porque los franceses se salieron y dejaron ahí solo los inmigrantes. Entonces hicieron algo parecido a lo que debieron haber hecho los romanos, porque los romanos hicieron justamente eso. Las ciudades, para la época en la que nosotros vamos, las ciudades van desapareciendo. Y van desapareciendo por lo que les decía, sucias, estilentes, inseguras, se van volviendo cosas muy complicadas. Ay, ahora esto cómo lo cuelgo. Si lo pongo para acá, contesta acá. Al lado, ¿Ah? Arriba. No, pues no le veo ni para arriba, le he quitado el sonido, todo lo que quiera, y ahora lo veo. Entonces, nosotros nos vamos a encontrar con que las ciudades se van vaciando. ¿Y qué va pasando? Hay un momento en que para sostener este imperio que se está cayendo,
los impuestos se tienen que poner altísimos. Llega un momento tales que hay un grupo humano que son los curiales. Curiales. Roma cobra impuestos de una manera muy simpática. Es como que fuéramos Roma, entonces Roma le dice a Julio Mario Santo, no, no, a Sarmiento le dice, bueno, usted me paga el 100%, le dice Colombia, usted me paga el 100% de los impuestos del año entrante y usted los cobra como quiera. O sea, póngale el margen de interés que usted quiera. Yo necesito los impuestos. Al principio eso es un negociazo para los romanos, sobre todo cuando tienen provincias lejanas, ¿no? Pero llega un momento en que la cobra de impuestos se va volviendo cada vez más difícil, más coercitivo. Y llega un momento en que el imperio le dice, no, no es que usted quiere cobrarlo, no, es que usted los cobra. Y después de usted su hijo, después de su hijo su nieto. Entonces, los cobradores de impuestos llegan armados para ejercer violencia, casi que para robarse el impuesto de las manos de la gente, porque hay mucha pobreza, mucha dificultad. Y la gente empieza a tener pánico, porque lo que ganan con las cosechas de sus tierras no pagan los impuestos. Entonces, ¿qué empiezan a hacer? Se empiezan a llegar a quienes sí tienen dinero, porque esos tienen unos más grandes que el cobrador de impuestos, más fuertes, tienen ejércitos propios, y le dicen, recíbame a mí y a mi familia a cambio de la tierra. Yo le doy la tierra, pero usted nos deja vivir aquí. Nosotros trabajamos para usted, le damos una parte de la cosecha, generalmente es como el 60% de la cosecha, pero usted nos protege. Y así empiezan a aparecer los siervos en el. Así empieza a darse el contenido de la servidumbre. Entonces, para la época en que llegan estos pueblos, las ciudades ya son muy poco significativas y las ciudades se van vaciando. En el momento en el que nosotros vamos a hablar, o sea, yo he ido ya hablando de todo esto, en el momento en el que nosotros vamos a situarnos, pues las ciudades son un recuerdo, son una realidad que ya no existe. Aquí están, ¿no ven? Eso me pasa por Calabaza. Estas son las divisiones territoriales de nuestro querido Diocleciano. Él se queda con toda esta parte, que es Asia, incluido Egipto. Egipto nunca fue una provincia del imperio. Egipto siempre fue una provincia. Ay, Dios mío, me he quedado con esto. Egipto siempre fue una provincia del emperador. Siempre, siempre fue una provincia del emperador. Y la región de Tracia, donde está justamente Bizancio, era de Galerio. La región que estamos viendo allí, gris, era de Maximiano. Y la región de las Galias y Britania era la de Constancio Cloro, que es la que hereda nuestro querido Constantino. Lo que pasa es que después Constantino se va a ir peleando con los unos, con los otros y va a terminar quedándose con todo, ¿sí? Constantino era un hombre tan particular, que cuando Constantino se murió, los sirvientes de su casa, de la casa imperial, no se atrevieron a acercarse y a tocarlo, sino hasta que pasaron 5 días. Porque era absolutamente terrible, o sea, era un hombre absolutamente difícil. Bien, nosotros quedamos básicamente aquí, pero quiero cerrar con esta diapositiva
y decir que en el siglo V, por ejemplo, ya la situación de fragilidad del imperio, lo que había sido el imperio, o lo que era todavía el imperio romano en Occidente, es tan grande que en el año 410 el rey de los visigodos, Alarico I, saqueó la ciudad de Roma. Lo que nadie entendió en ese momento fue por qué Alarico no se quedó con la ciudad. Por el contrario, terminó desalojándola, muere en el camino con todo su tesoro y después habrá que esperar hasta el año 476 cuando el jefe de los germanos, Odoacro, que es jefe visigótico, llegue sobre Italia y ponga fin a lo que era en ese momento ya casi que el cadáver en descomposición del imperio romano en Occidente. Entre tanto, veremos cómo entre los siglos IV y V seguirán llegando estos pueblos, entre ellos llegarán los famosos hunos de nuestro queridísimo Atila, y se dará esta circunstancia de la que hablaremos dentro de 8 días. Estos son los movimientos de pueblos que se van a dar desde el siglo III hasta el siglo V. No quiere decir que en el siglo V, como dice la canción, llegó el comandante y mandó a parar. No, siguen moviéndose la gente, claro. Pero los nuevos ocupantes de la casa, especialmente estos que llamamos francos, se van a encargar de poner un alto a la movilización. Sin embargo, aquí, por ejemplo, todavía no han llegado los ultra eh, rivales de los francos, eso lo veremos la semana entrante, que serán los lombardos. Entonces, la próxima semana estaremos de invasión bárbara, de pies a cabeza, pero muy así, ¿no? Muy suave para no complicar. Los unos sí,